Vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por permitirnos el poder estar aquí en este lugar, reunidos, congregados, pero tú eres el centro de este culto es para ti. No se le rinde culto a más nadie. Nosotros somos los que debemos estar de rodillas delante de ti, inclinados nuestros corazones ante tu majestad y tu grandeza. Háblanos en esta mañana, enséñanos, edifícanos. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que normalmente yo acostumbro a predicar alrededor de 1 hora, lo que quiere decir que a las 12 salimos de aquí, porque ustedes son las 10:45. Pero voy a tratar de durar menos. Y las madres no acepten bajo ninguna circunstancia cocinarle a los hijos. Sí, porque entonces se le llena la casa de gente y la madre termina el día oliendo a sazón y con una mancha de carne o de algo que le cae en el pelo. No, que la lleven a algún lugar a comer si tiene visita. Si no, bueno, lo normal. Pero no acepten que la cansen. Vi el conjunto de platillo con taza, volví a ver. Eso es como clásico. Nunca se quedan los regalos para la madre. Ese platillo con taza en papel de celofán. Eso es clásico. Desde que yo era un niño estoy viendo ese tipo de regalo. Que termina la madre casi siempre regalándoselo a uno de los hijos para que beba café ahí. Se lo da a un hijo y ella se lo regala a otro para que beba ahí café, beba agua. Mira qué lindo este pozuelo. Pero qué bueno, la gente está celebrando el Día de las Madres, pero mucho más importante es recordar que no es un día, es todos los días. Debemos someternos cada uno a su padre y a su madre para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Acompáñenme al Salmo 139, Salmo número 139. Ya anteriormente yo tuve una predicación que se titulaba Una oración centrada en Dios. Ana, una oración centrada en Dios. Este mensaje se titula David y una oración que adora a Dios. Hoy en día existen muchos que se llaman a sí mismos adoradores, pero ellos relacionan el adorar con el hecho de que ellos cantan. Entonces decimos, fulano es un adorador, fulano es una adoradora, aquel es un salmista. Pero la adoración es mucho más que simplemente cantar a Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este versículo indica que para Dios el ser adorado es importante y que si decimos ser sus hijos, entonces debemos ser el tipo de verdadero adorador que Él busca, porque eso es algo necesario. Pero antes de avanzar tenemos que definir lo que es adorar. A mí no me gusta mucho mencionar palabras en hebreo o en griego, pero en esta ocasión lo voy a hacer. La palabra adoración viene de una palabra en el griego que es proskuneo. Ahora, esa palabra que suena tan fea en el castellano, lo que significa es postrarse delante o arrodillarse delante de. La adoración es mucho más que cantar. La adoración es una actitud del Espíritu, es arrodillar nuestro corazón delante de Dios, postrar nuestro corazón delante de Dios. Debido a que es una acción interna e individual, los cristianos deben adorar constantemente los 7 días de la semana. La adoración no es cuando venimos aquí a cantar. Adoración no es cuando alguien se para a hacer un número especial. Es mucho más que eso. Es una vida que está con un corazón constantemente de rodillas delante de Dios.
Aunque el cuerpo esté caminando, aunque el cuerpo esté de pie, aunque esté acostado, pero está en adoración en su corazón. Está postrado en su corazón. Y eso debe ser los 365 días del año, sin importar dónde estemos. Porque aquí es muy bueno adorar, pero ya en tu empleo, en tu trabajo, en tu casa, esa debe ser una actitud del corazón, es algo interno y es algo individual. Nosotros nos reunimos aquí en el culto y se supone que aquí debemos continuar adorando, pero es cada uno. Yo no debo esperar que el otro esté adorando. Yo debo estar adorando, yo debo estar con mi corazón de rodillas ante Dios y cada cual debe hacerlo él. Y todo eso en su conjunto entonces crea lo que se llama la adoración corporativa delante de Dios o como iglesia. Ahora, la naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera y tiene dos cualidades que están enumeradas en Juan 4, 23 y 24. Lo primero es que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu no tiene nada que ver con la postura física. Hay algunos que consideran que si yo me arrodillo estoy adorando más que estando de pie. El asunto es que yo puedo arrodillarme y mi corazón no. Mi cuerpo puede estar mordiendo los escalones, pero mi corazón no. Y hay gente que hace muchísimas cosas, se acuesta con los brazos abiertos, se despatilla y su corazón puede estar lleno de orgullo y no estar adorando. Pero los demás creen que sí. Es algo interno, no tiene que ver con la postura física, tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración, porque no le conoceríamos entonces. Y para adorar a Dios hay que conocerle, porque la adoración brota de saber quién es Dios. A veces yo veo padres que tienen bebés, tienen niñitos, y dicen, mi pequeño adorador. Si tu niño no ha creído en Cristo, no es un adorador, es un impíito, es impío. Mi pequeño salmista, no, tiene que arrepentirse y convertirse, él no conoce a Dios. Pero tan lindo sí es pecador, es impío, por más lindo que te parezca tu niñito. Pero a veces vivimos con ese romanticismo. Felicidades en tu primer añito, mi pequeño adorador. Bueno, el niño aprende a cantar porque tú le enseñas a cantar, pero si él no tiene una relación personal con Dios, no es un adorador. Es un impío, chiquito, jovencito, que le canta a Dios porque te está imitando a ti, pero él no entiende lo que está haciendo. ¿Qué dijo el mismo Señor Jesucristo? Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ese es el único que conoce las cosas de Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien le da vigor, fortaleza a la adoración. Porque cuando nosotros adoramos guiados, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está haciendo que le adoremos a Él mismo, porque Él es una de las personas de la Trinidad. Entonces, Él quiere que le adoremos, que le glorifiquemos. La verdadera adoración glorifica a Dios. Dios conoce, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero déjeme dar un pincelazo. Dios conoce nuestros corazones. Nosotros podemos engañar a los demás y venimos aquí y podemos estar en el culto y decir gloria a Dios, aleluya, y hacer así y salirnos lágrimas y de todo y no estar adorando. Debe ser guiados por el Espíritu Santo teniendo a Dios como centro. Pero la adoración verdadera debe ser en verdad. Toda adoración es una respuesta a la verdad. ¿Y qué mejor medidor de la verdad que la palabra de Dios? Para adorar verdaderamente a Dios en verdad, debemos comprender quién es Él, sus obras, y el único sitio donde esto se ha revelado enteramente es en la Biblia.
Toda la adoración para ser en verdad debe estar basada en las sagradas escrituras, no en tus o en mis emociones, no en cómo tú te sientas. Es en lo que dice la Biblia, no en lo que a ti te gusta. Hay gente que quiere darle honra, adoración, gloria a Dios como a esa persona le parece. No es como a Dios dice que a él le gusta. En verdad debe estar basada en la Biblia. Dios nunca va a inclinar un corazón a hacer algo contrario a lo que dice la Biblia, porque el Espíritu Santo se estaría contradiciendo. En la porción que nos toca ver en esta oportunidad, que es el Salmo 139, el rey David nos da un ejemplo de adoración al orar. Él está orando y adorando. Es una oración que toma en cuenta a Dios, sus atributos y obras, y cómo ellos se relacionan con la vida de David. Mucho podemos aprender de la oración de David en el Salmo 139 y aplicarlo a nuestras vidas. Por eso este mensaje yo lo he titulado David y una oración que adora a Dios. David y una oración que adora a Dios. Versículos 1 al 4 del Salmo 139. Algunos lo llegan hasta el 6, pero yo lo llegué hasta el 4. David adora a Dios por su omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Todo conocimiento, toda ciencia, que todo lo sabe. Todo lo sabe. Vamos a leer estos versículos del 1 a 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. David adora a Dios por la omnisciencia de Dios. Tú me has examinado, dice el versículo 1. Dios no es un receptor impersonal, Dios no es una cosa, Dios es una persona. Hoy nosotros tenemos tecnología, hoy tenemos un electrocardiógrafo, tenemos un aparato para hacer electrocardiograma, él marca en una cinta, pero no interpreta. El médico tiene que interpretar lo que ese aparato ha leído. Con Dios no sucede igual. Dios no es mecánico, no tiene un conocimiento mecánico. Dios conoce todas las cosas y tiene discernimiento. Cuando Dios examina a un ser humano, aquí como decía David, examíname. Dios conoce tus estados de ánimo, Dios conoce tus motivos, tus intenciones, las inclinaciones del corazón. Dios conoce todo, pero puede discernir nuestras necesidades más íntimas. Por eso Él dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú sabes que Dios te conoce más que tú mismo. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. Alguien dijo, ¿quién lo conocerá? Pero es ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso, nosotros tendemos a engañarnos, pero Dios nos conoce, a Dios no podemos engañarle. En el versículo 2, Él enfatiza, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es un tú enfático. Dios me conoce, el Señor mismo me conoce personalmente, no por referencia. Tú conoces. No es que a Dios le cuentan de mí, es que Él personalmente me conoce. En los versículos 2 y 3 nosotros encontramos sentarme, levantarme, pensamientos, andar, reposo, caminos. Dios conoce la totalidad de las acciones nuestras de cada día. Dios conoce todo lo que hacemos aún antes de que lo hagamos. Y mire, esa omnisciencia de Dios y el tener el conocimiento de lo que Él sabe de nosotros debe llevarnos a dar gracias a Dios porque Él no es como nosotros. ¿Usted sabía que Dios conoce los pecados que vamos a cometer? Pero Él no nos castiga
por los pecados que vamos a cometer. Incluso, de hecho, Dios no castiga al creyente, lo disciplina, que son dos cosas muy diferentes. La disciplina es corregir para llevar al camino correcto. ¿Usted sabía que si Dios se pareciera a nosotros, si realmente Dios fuera hechura nuestra, como dicen los impíos y los que dicen que son ateos hasta que tiembla la tierra, si Dios se pareciera a nosotros, nos hubiera destruido? Sabiendo lo que Él sabe de nosotros de ahora, más lo que sabe de nosotros de más adelante, Él nos destruyera. Pero fíjese el amor, la paciencia, la longanimidad de Dios, su gracia, su misericordia, que Él no nos castiga por lo que todavía no hemos hecho. Y Él lo sabe ya. La palabra pensamiento, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Esta es una palabra que lleva la idea de mucho más que pensar. Esta palabra también significa propósito, meta. Y la palabra escudriñar en el versículo 3 dice: has escudriñado, es como que tú me has zarandeado. Cuando usted quiere buscar algo que está, entre otras cosas, usted lo mueve hasta que ve eso que anda buscando. Bueno, la idea en el versículo 2 de pensamiento, de propósito, de meta, y aquí escudriñar, es que Dios nos zarandea de tal manera que nuestros propósitos y nuestras metas quedan al descubierto delante de Él. Dios conoce todos tus proyectos, tus sueños, tus deseos, tus propósitos, Dios los conoce. Y fíjese que Dios conoce nuestro acostarnos y nuestro levantarnos, todo lo que hacemos, todo. Por eso es que la Biblia dice que sea que comamos o que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, la debemos hacer para la gloria de Dios. Él conoce toda nuestra vida. Nosotros estamos desnudos delante de Dios. Para el impío eso debe ser motivo de terror, de miedo. Para el cristiano no. Dios nos ama a pesar de que Él conoce quiénes somos. Eso debe ser motivo de gozo y esperanza para nosotros, pero para el impío de terror. Fíjese lo que dice el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso es sorprendente. Dios conoce aún lo que pensábamos decir, pero nos arrepentimos de decir. Él sabe si dijimos algo y eso no era lo que queríamos decir. Y eso también debe servir para cuando oramos. A veces pensamos que Dios es sordo como los profetas de Baal. Y a veces estamos reunidos en oración y hay un hermano por allá que ora, que lo escuchan los niños que están allá en aquel curso. Dios no es sordo. Ora que te oiga Dios y el que está al lado tuyo. A Dios no hay que vocearle. Él no tiene cerilla en los oídos porque Él no tiene oídos como nosotros. Él es espíritu. Él sabe lo que tú le vas a pedir. Ahora, Él quiere que le pidamos, porque al pedir demostramos que dependemos de Él, que le necesitamos a Él. No es que Él no conoce nuestras necesidades. Es que Él quiere que se la pongamos delante de Él, que hablemos con Él. David adora a Dios por su omnisciencia, pero también David adora a Dios por su omnipresencia. Esto va combinado, la omnisciencia y la omnipresencia, versículos 5 al 12. Algunos comienzan del 7 al 12, pero yo lo tomé desde el 5. Dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
Aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A quién les recuerda eso? A los más viejos. Al hermano David Ovalles, recitando esa porción. David adora a Dios por su omnipresencia, al tener la conciencia de la omnipresencia de Dios. Déjame aclarar lo de la omnipresencia. Dios es inmenso. Dios no puede ser contenido por el universo. Y se dice que el universo está en constante expansión, que los planetas, las estrellas viven en constante alejamiento una de otra, que por lo tanto el universo es infinito porque no tiene un límite. Dios es más grande que el universo, el infinito es Dios. Ahora, Él es espíritu, nosotros no lo vemos. Dice la palabra de Dios que Él lo llena todo. Pero algo puede llenarlo todo, pero la omnipresencia de Dios abarca mucho más de ahí, de que lo llena todo. Cuando la Biblia habla de la omnipresencia de Dios, la idea es que Dios está en todo lugar, pero de frente a cada lugar. No es que Dios lo llena todo, pero la cara de Dios está para allá y la espalda de Dios para acá. No, es que donde quiera que usted esté, Dios ahí está de frente a usted. Porque Dios es espíritu. Eso es para que nosotros podamos con nuestra mente tan corta entender. Dios ahora mismo está de frente a cada uno de nosotros aquí, pero también está de frente a los chinos en el otro lado de la tierra. Pero a los que están en la Estación Espacial Internacional dando vuelta alrededor de la tierra, Dios está de frente a ellos también. Y si usted se va a la luna, ahí Dios está de frente a usted. No solo es que Él lo llena como si fuera una espuma, como si fuera el aire, no, es que donde quiera que Él está de frente, está de cara a usted. Esa es la omnipresencia de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. La idea de rodear es que a donde quiera que David fuera, él dice, donde quiera que yo voy, tú me tienes rodeado, tú me tienes encerrado, tú eres como un cerco alrededor de mí, a donde quiera que yo me vaya. Pero el salmista no se sentía como acorralado, encasillado. Más bien encuentra en ellos seguridad. El hecho de que Dios sea omnipresente, que donde quiera que usted y yo estemos, Él nos cubre, nos rodea, no debe hacernos sentir como abrumados, como molestos. Es que yo no sé, donde quiera que voy siento como que Dios me persigue. No, eso es lo que debe darle seguridad, que donde quiera que usted esté, Dios está ahí, sabe lo que a ti te está pasando. Dios sabe lo que te está haciendo el vecino, Dios sabe lo que te hace el maestro, Dios sabe lo que hace el esposo, lo que hace la esposa, donde quiera que tú estés. Eso es lo que debe ser un motivo de seguridad, como lo era para David. Fíjese el versículo 6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El salmista David decía, esa figura es, yo no puedo alcanzar ese conocimiento. Eso de que Dios es omnipresente, eso de que Dios me rodea, me cerca, eso es demasiado alto para mí. Realmente nosotros no llegamos a entender cómo Dios hace eso, cómo Él puede hacer eso. Nosotros lo creemos, pero cómo Dios hace eso, usted y yo no sabemos. Eso es incomprensible, es un conocimiento demasiado alto para nosotros, pero debe ser motivo de gozo y seguridad. ¿Cómo es eso de que Dios nos rodea donde quiera que estamos?
de que Dios está de frente a cada persona en todo el planeta, que su presencia es la misma en todo lugar, no es que está un pedazo aquí, un pedazo allí. ¿Cómo es eso? Eso solo Él sabe cómo puede hacerlo. Él es Dios, nosotros tenemos una mente muy corta. ¿Qué pregunta el salmista? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Esto es orando, él está hablando con Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios está presente en todo el universo. Dios es espíritu. Donde está el espíritu, allí también está la presencia de Dios. Y mire qué bendición. No solo es que Dios está presente en todo lugar, sino que en el caso del cristiano está dentro por su Santo Espíritu, diferente con el impío. Dios está presente en todo el universo, pero en el cristiano no solamente está con el cristiano, sino en el cristiano. Es todavía mucho más glorioso. En el caso de David, eso no se daba. En nosotros sí, porque Él ahora mora en cada creyente, en cada cristiano. Mire los versículos 8 y 9. Allí habla del cielo, del Seol, las alas del alba. El salmista presenta una serie de contrastes para mostrar lo infinito que es Dios, la presencia de Dios en los cielos, en el Seol, en el alba, que puede ser quizás una idea del oriente, porque el sol nosotros decimos que sale por el oriente, el extremo del mar, que puede ser el occidente. No hay lugar en el universo donde uno podría escapar de la presencia de Dios, ni en las galaxias, ni en las estrellas más lejanas. Todo es parte del universo que Él ha creado y en el que Él señorea y está presente. Fíjese que dice aquí la palabra de Dios: si tomare las alas del alba. ¿Qué es el alba? Es cuando amanece. ¿Cuál es la idea de David? Si yo pudiera subirme en un rayo de sol por la mañana y montarme ahí e irme lejos de ti, como quiera tú me alcanzas. Aún yo me pudiera montar en la luz del amanecer. Usted sabe la velocidad a la que viaja la luz. Creo que son 300,000 kilómetros por segundo. Aún yo pudiera alejarme montado en la luz de ti, como quiera tú me alcanzas. No puedo, no hay un lugar. Aún el Seol. Usted sabe que nosotros tenemos una idea errada. Nosotros creemos que el que gobierna el lugar de los muertos es el diablo. Y que el diablo está allí con un tridente puyando a la gente. Realmente el diablo no está allí. Usted sabe que aún en el lugar de los muertos el que señorea es Dios. Usted sabe que aún en el infierno Él es que manda. No es el diablo va a estar allí atormentado. Dios señorea sobre todo lo que Él ha creado y está presente. Lo único que, y esta es otra aclaración, Dios no se manifiesta igual en todos los lugares. Por ejemplo, Dios puede estar en el parque, Dios es espíritu, Él lo llena todo. Hay un teteo en el parque y nosotros estamos aquí en un culto. Él aquí se manifiesta de una manera especial con nosotros, diferente a ese lugar. Él se manifiesta diferente, se muestra diferente dependiendo de el lugar y con quien esté en ese lugar, cosa que nosotros no podemos hacer. Dios se muestra diferente. Él escoge cómo manifestarse. Aquí Él muestra su poder para salvar, para edificar, para sanar. Y allí, como Él es espíritu, lo llena todo, Él está. Eso no lo afecta a Él no es contaminado por nada de eso. Él es espíritu, Él es invisible, Él no tiene materia como nosotros. Y allí Él se manifiesta para juicio. Para juicio. Pero eso es demasiado grande para nosotros. Para yo ponerme, eso es motivo de un estudio. La palabra asirá, dice el versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esta palabra asir, agarrar,
muestre el cuidado de Dios. El salmista no quiere huir de la presencia de Dios. Él sabe que en cualquier lugar, en cualquier situación, aun la que parezca más oscura, Dios lo sostiene, Dios lo agarra y Dios lo guía. Fíjese que él dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No importa la situación por la que estemos pasando, no importa lo que nos estén haciendo, no importa el dolor, lo que sea, Dios está en medio nuestro y en nosotros, con nosotros, y Él donde quiera que estemos nos agarra, nos sostiene y nos guía. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que a veces no creemos que Dios puede hacer y quiere hacer eso. Entonces, cuando vienen las situaciones, comenzamos. ¿Usted sabía que nosotros a veces pensamos que Dios no sabe lo que nos está pasando? Que Dios no conoce a tus maestros, Dios no conoce a tus vecinos, Dios no conoce a tu familiar, Dios no conoce cualquier cosa, cualquier persona. Y a veces pensamos que Él no sabe. Él lo sabe todo y está en todo lugar. ¿Qué dice el versículo 11, los versículos 11 y 12? Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay oscuridad. El ser humano ha inventado unos binoculares con visión nocturna. Los militares en el casco colocan un artilugio que los hace ver en la oscuridad, pero si encienden una luz, los ciega. Dios no necesita un visor nocturno. Lo mismo son las tinieblas que la luz. ¿A quién le encanta obrar en la oscuridad? A los malos, a los impíos les encanta la oscuridad. Aquí nadie nos va a ver. Hay uno que te ve igualito que si tú lo estuvieras haciendo bajo los rayos del sol. Es Dios. Y hermano, eso es interesante. Porque aunque el pastor no esté, Dios está ahí. Y Él sabe todo por su omnisciencia y su omnipresencia. Y que bueno, aquí nadie me conoce. Aquí no hay ningún hermano de la iglesia. Gracias a Dios que el hermano fulano no está por aquí, porque ese sí es como pesado. Todo el tiempo Dios te está mirando. Que no le pase, no sé si le conté lo de un ladrón que entró a una casa de noche con una linterna y él estaba robando y escuchó una voz que decía, Jesús te está mirando. Él no vio nada y siguió robando y la voz le decía, Jesús te está mirando. Él no ve nada, pero en una alumbra con la linterna. Y cuando quites un loro. Dice, pero si es un loro. Pero tú eres Jesús. Le dice, no, yo soy Moisés. Jesús es el Doberman que está atrás de ti. David adora a Dios en su oración por la omnipresencia de Dios. Pero también David adora a Dios como su hacedor. Versículos 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David, en su oración, adora a Dios como su hacedor.
David afirma que el Señor le ha formado en el vientre de su madre, que Dios fue quien armó a David pieza por pieza ahí en la oscuridad del útero. Dios formó sus entrañas, no solo la parte visible, la parte interna y aún el alma. Dice, tú me formaste, tú me hiciste. Un creador personal, el autor de su vida. David tenía muy claro que el ser humano es mucho más que un conjunto de sustancias químicas mezcladas al azar. El ser humano es como es porque lleva la marca o sello de un Dios personal. Usted y yo y cada ser humano tiene la marca de Dios en sí mismo. Dios es nuestra causa y nosotros somos el efecto. La implicación de plantear el ser humano como obra de un artista personal es que así los hombres y las mujeres tienen dignidad. ¿Usted sabe por qué cada ser humano tiene dignidad, aun sea impío? Porque es creación de Dios. Tiene el sello de Dios puesto en sí mismo. Y David oraba entendiendo que Dios es su creador. Era su creador. Y usted y yo debemos recordar eso cuando oramos. Dios es nuestro creador. Él nos hizo para Él. Somos propiedad de Él. David entendía eso. David no solo ensalza la autoría personal del creador de su cuerpo. David no solo alaba que Dios le hizo, sino David alaba la pasmosa, la grandiosa artesanía de Dios. No se necesita ser médico para eso, pero los hermanos aquí que son médicos tienen un conocimiento del cuerpo humano que la mayoría no tiene. Y yo sé que cada hermano que está aquí, que es médico o que es enfermera, debe sentirse asombrado de lo maravilloso que es el cuerpo humano. Debe sentirse asombrado. David se sentía así. Lejos de los focos, aislado del mundo exterior, Dios supervisa el crecimiento de la criatura. Cada célula, cada miembro que se forma, cada sistema que debe funcionar. Dice David que él fue entretejido en lo más profundo de la tierra. Algunos consideran que esto es una metáfora, una figura hablando del vientre oscuro de la madre. Pero David entendía que Dios fue el creador. Algo que mucha gente hoy quiere negar, aunque en lo profundo de su corazón ellos saben que el ser humano es un diseño asombroso, pero ellos tienen que negar que lo hizo Dios y hablan de la madre naturaleza. No existe la madre naturaleza. Nosotros le llamamos naturaleza a la creación, los árboles, los animales, pero los griegos, los antiguos, le llamaban madre naturaleza a una diosa. Nosotros no debemos hablar de la madre naturaleza. El cristiano debe hablar del creador, que es Dios. La madre naturaleza no existe, porque los griegos representaban a la madre naturaleza como una señora llena de árboles, de arroyos, de ríos. No existe la madre naturaleza, existe el Padre creador. Ese es el que existe. Y ese es el que alababa David en su oración. Estaba escuchando a alguien hablando de lo maravilloso del cuerpo humano. ¿Usted sabía que nuestro cerebro, todas las conexiones que hay dentro de nuestro cerebro, el cerebro no ocupa toda nuestra cabeza, el cerebro ocupa solo una parte de nuestra cabeza? Pero todas las conexiones que hay en nuestro cerebro son mayores que todas las conexiones que hay del internet y todas las comunicaciones ahora mismo. Si alguien pudiera diseñar una máquina que hiciera todo lo que hace el cerebro, no cabría, yo creo que en la República Dominicana. Sin embargo, todo lo que hace el cerebro está en ese pedazo de ahí. ¿Usted sabía que nuestro cerebro funciona con electricidad? Es una carga mínima de electricidad.
pero funciona con electricidad. Nosotros hemos sido entretejidos. No sé cuántos de ustedes han visto los nervios. En la capital había una exhibición de cuerpos humanos y eran reales. Allí había una exhibición de un cerebro y todo lo que salía de ahí. Y yo me asombré al ver el tejido nervioso del cuerpo. Oh, frescome. Todos los nervios. Una cosa chiquitita, y eso transporta al cerebro todas las sensaciones de frío, de calor, de dolor. Lo transporta al cerebro en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros no funcionamos por el azar. Nosotros somos creación de Dios. David sabía algo que los científicos ahora se empeñan en decir que no es así. Científicos siempre están diciendo, según estudios que se han hecho últimamente, y nunca le dicen, mire, esta fue la institución que hizo los estudios. Este es el señor que hizo los estudios. Y ellos usaron 2000 muestras y se comprobó esto. No, yo dice, según estudios que se han hecho últimamente, y ya usted tiene que callarse. No, usted sabe más que el que hizo los estudios y le crea lo que Dios dice. David entendió que Dios es nuestro creador y en oración le adoraba. Ensamblar un bebé no es la ocurrencia de un momento, es el fruto de un plan meditado y preparado. En el libro de Dios figuran tanto el código genético, el ADN de cada persona, el plan de los días de su vida, cuántos días vivirá, qué ocurrirá en cada uno de sus días. Dios lo sabe todo. Pero quiero hacer una aclaración. El hecho de que toda nuestra vida esté escrita, que Dios la sepa y la conozca, no debe dar lugar a que nosotros creamos en el destino o lo que se llama el fatalismo. No. Dios ha determinado que ocurran ciertas cosas en nuestra vida, pero también ha dejado espacio para que nosotros tomemos decisiones. Y Él sabe cuáles son las decisiones que nosotros tomaremos. Porque hay gente que dice, bueno, pero si ya Dios determinó todo lo que yo voy a hacer, ¿para qué yo voy a tomar decisiones? No, hay cosas que Él las ha decidido que sean así, pero también a cada ser humano le ha dado espacio para que tome decisiones. Lo único que Dios sabe cuál es la mejor. La creación de una obra de arte tan compleja como el cuerpo humano requiere pensamiento, cálculo. Por ello David se admira del designio de Dios. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Lo que tú calculas, lo que está en tu corazón es demasiado grande, son muchos, variados. David se asombraba de lo maravillosa que es la creación de Dios, sobre todo crear el ser humano. El ser humano. Pero David también adora a Dios como el único que puede examinar sus caminos y guiarlo. Miren, a propósito, dejé los versículos 19 a 22. ¿Por qué? Porque David vivió en el Antiguo Testamento. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos diferentes a Israel y la iglesia. Y aquí el salmista David está hablando de sus enemigos, está hablando de que los odia, de que los aborrece. Nosotros los cristianos no estamos llamados a aborrecer ni a odiar a nadie, sino a amar. David y un cristiano en ese sentido son diferentes. Por eso nosotros debemos tener cuidado, porque encontramos aquí en el Antiguo Testamento algunos salmos que eran imprecatorios, que nosotros no podemos querer lo mismo que en ese momento. Había una razón para que David dijera eso, para que David quisiera eso, que no debe ser la nuestra. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos y aún bendecir a los que nos maldicen. Por eso los versículos 19 al 22 los dejé, los volé a propósito. Pero en los versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón,
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David adoró a Dios en su oración como el único que puede examinar sus caminos y guiarlo. Este Dios que un día va a implantar justicia, ese Dios que un día va a juzgar a los impíos, que va a acabar con el mal, es al que David le dice: examíname, guíame. Dios un día va a definitivamente exterminar el pecado de la tierra. Pero usted y yo, al igual que David, debemos orar para que Dios nos examine y vea lo que hay dentro de ti y de mí, y comience acabando el mal, el pecado que todavía queda en ti y en mí. A veces nosotros olvidamos que somos salvos, pero en este cuerpo todavía tenemos la capacidad de pecar. En nosotros hay dos naturalezas. La vieja naturaleza, el viejo hombre, y el nuevo hombre, que dice la Biblia que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad, y los dos se oponen, luchan entre nosotros. En nosotros hay una lucha del viejo hombre contra el nuevo hombre. Dios acabará con todo mal, pero Él debe acabar con el mal que todavía existe dentro de ti y de mí. Y eso nosotros debemos pedírselo a Dios en oración. Eso es lo que se llama la santidad progresiva, la santidad diaria. Que a veces nosotros pensamos, bueno, ya yo soy cristiano, aquel otro, ese sí es malo, esos impíos, esos sí son malos, pero yo no, yo soy una gran pieza. No, tú eres salvado por la gracia de Dios, tan malo como ese otro. Ay, si se pudiera presentar en esa pantalla lo que hay en el corazón de cada uno. Nos fuéramos escurriditos. Usted recuerda cuando presentaron la mujer que fue encontrada en adulterio, que Jesús dijo que el que estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra, y él escribió, y cuando dejaron el limpio. Bueno, pues si en esa pantalla se pudiera presentar todo lo que hay en nuestros corazones, se quedaría la pantalla sola. Porque hasta los que están en el sonido y el data show allá arriba se fueran por ahí, calladitos. El mal debe acabar. Examíname. Debemos atrevernos a decirle a Dios: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Él pide que Dios le haga ver sus errores, aun los que le son ocultos. Pide ser liberado de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Da un paso más en el Salmo 139. El salmista dice: mira a ver si hay en mí camino de perversidad. Puede haber costumbres, hábitos, tendencias, inclinaciones que no son buenas, pero el Señor nos puede dar victoria. Pero nosotros debemos decirle a Dios, igual que el salmista: examíname, oh Dios, escudriña mi corazón. ¿Usted se atreve en su devocional, en su tiempo devocional, a decirle eso a Dios? ¿Usted sabe qué saldría de allí? Yo les he dicho otras veces, a veces aún en el tiempo devocional, yo le he tenido que pedir perdón a Dios, porque orando me he distraído de la oración con un pensamiento que ha venido a mí, y he tenido que pedir perdón, no por haberme desviado, sino por el tipo de pensamiento. Aún hablando yo con Dios, a veces me han venido pensamientos que yo me he sentido avergonzado con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A veces leyendo la Biblia, estamos leyendo el Salmo 139, y en medio de la lectura de ese Salmo vienen a nosotros de momento pensamientos. Los ojos se van moviendo, pero nuestra mente está cavilando algo que es pecaminoso. Y aún aquí detrás del púlpito predicando, yo voy predicando, y a veces vienen pensamientos. Examíname, oh Dios, escudriña mi corazón. Estas expresiones de David muestran que él creía en la soberanía y autoridad de Dios, que él se sometía a Dios como soberano, como autoridad en su vida.
se sometía a su escrutinio para ser cambiado. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a pedir tales cosas a Dios? ¿Qué puede encontrar Dios en nuestros corazones? Si el pecado que hay en nosotros todavía se pareciera a algún ave, a algún insecto, ¿qué saldría volando dentro de nosotros? La petición guíame en el camino eterno significa que Dios nos guíe en su reino, que Dios nos guíe en su caminar, que Dios nos guarde libres del pecado, que no nos deje caer en tentación, que manifestemos la justicia, el fruto del Espíritu. ¿Qué estaba pidiendo el salmista aquí? Nosotros hoy lo conocemos con la palabra avivamiento. Avivamiento. Dios, el salmista aquí lo que estaba pidiendo es: Dios, avívame. Dame el poder para mantenerme en la fe. Hay gente que ora por un avivamiento. Realmente yo oro por un avivamiento del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está muy distraído hoy en día. Pero tú sabes por dónde comienza el avivamiento de la iglesia. Por ti, por mí, por cada uno. Y eso estaba buscando el salmista, un avivamiento en su vida. Hermanos, nosotros debemos aprender del rey David, quien a pesar de sus pecados e imperfecciones, acostumbraba a orar a Dios, pero adorándole. Su oración estaba centrada en la persona de Dios, en sus atributos, en sus virtudes, en la obra de Dios. En su oración, David reconoce quién es Dios, reconoce su omnisciencia, su omnipresencia, su obra como creador de cada hombre, y que es el único que puede examinar, escudriñar nuestros corazones y guiarnos por el camino correcto. Hoy muchas oraciones tienen al que ora como el centro y no al que se le ora, que es Dios. Hoy hay muchas oraciones que están centradas en el hombre, en el ser humano, no en Dios. Nuestras oraciones deben tener a Dios, a su persona, a su obra como el centro. Muchas oraciones solo procuran que Dios conceda peticiones materiales, que otorgue recursos, que acomode la vida del que pide. Quizás le den gracias a Dios y le alaben brevemente, pero de inmediato pasan a pedir cosas. En nuestros días, muchas oraciones son egoístas y centradas en el ser humano, en el yo, el yoísmo. La oración ciertamente no se trata de ti y tus necesidades. La oración se trata de Dios y de reconocer quién es Él y que dependemos de Él. Pienso que podemos nutrirnos y aprender de la actitud de David y hacer de la oración un elemento y un momento de verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad.